Quisiera resumir los ejes ideológicos y morales de Pastor Delgado que afloraron en las conversaciones que tuvimos a lo largo del tiempo que nos tratamos. Habían dos preocupaciones importantes. Una, se puede considerar pionero, era el trato que España le había dispensado, el maltrato que España le había dispensado a los canarios venezolanos, a los emigrantes canarios en la República de Venezuela. Y que no había derecho, que cuando Venezuela había otorgado la naturalización venezolana a los canarios, sin embargo, el que la obtenía perdía inmediatamente su condición de español. Esto era una auténtica tragedia. Yo recuerdo que cuando mi padre vino después de estar 12 años en Venezuela, tenía yo 18 años, no le reconocieron su nacionalidad española a pesar de haber presentado su carnet de identidad, nacido en la Isla del Hierro, su partida de nacimiento. Y aquello me produjo, desde entonces, desde los 18 años, una honda preocupación. Hablábamos de que el general Páez, por cierto, de ascendientes canarios, dictó un decreto en la naciente República de Venezuela, en 1830 más o menos, que decía lo siguiente: luego que pise la tierra venezolana, se le considerará la nacionalidad venezolana a todo canario que venga aquí. No fue correspondida esa disposición ejemplar por el gobierno español. Hasta 1978 no se corresponde el gobierno con esa unilateral actitud hacia los canarios del gobierno venezolano. Es en 1978 cuando la Constitución, en su artículo 13, establece que la adquisición de la nacionalidad venezolana, ecuatoguineana, hispanoamericana, andorrano-filipina, por cualquier español, no conlleva la pérdida de la nacionalidad española. Por eso empezó Pastor a preocuparse por el estudio de la Constitución de 1978 actualmente vigente, porque restauraba una injusticia histórica absolutamente lacerante. Pero hemos tardado 30 años en desarrollar ese artículo 13 de la Constitución, porque hubo una modificación del Código Civil en 1981 en la que efectivamente permitía la recuperación de la nacionalidad española para aquellos que antes del 78 la habían perdido, pero les exigía la residencia en Canarias, en España, lo cual era absolutamente imposible porque afortunadamente la inmensa mayoría de los descendientes de canarios estaban residiendo en Venezuela, en Argentina o en Cuba, como ustedes prefieran. Posteriormente hubo una segunda reforma del Código Civil en la que se dispensaba, la autoridad consular en Venezuela de España podía dispensar de la residencia para la obtención de la nacionalidad española. Y había que tramitar un expediente. Las colas en el consulado español daban vergüenza que un descendiente, que un hijo de canarios tuviera que hacer cola para que se le dispensara la residencia. Naturalmente luego era un auténtico laberinto administrativo para que se resolviese por el Ministerio de Justicia esa dispensa. Y finalmente, siendo yo fiscal general del Estado, se consigue una definitiva reforma del Código Civil del artículo 22. Es uno de los orgullos más grandes que tengo como modesto jurista, modesto magistrado y abogado de provincias, de haber propiciado con el concurso de los parlamentarios canarios y todas las fuerzas políticas la modificación del artículo 22 del Código Civil para suprimir el requisito de residencia para la obtención de nacionalidad. Yo recuerdo que toda esta lucha terrible por hacer justicia a la emigración canaria a Venezuela fue seguida en contacto personal con Pastor Delgado. Él me animaba, discutíamos
a veces se enfadaba, no entendía la falta de sensibilidad para que el Código Civil se adaptara al artículo 13 de la Constitución y al mandato constitucional. Pero hubo reflexiones más profundas, que ocuparon muchísimo de nuestro tiempo, en mi despacho, en la calle, en Icó de los Vinos, en la plaza. Y él tenía como jurista 3 preocupaciones fundamentales. Una referida a su preocupación por los derechos humanos, a su preocupación por los valores de la Constitución y una preocupación que para mí era y es muy cercana, una preocupación por la justicia. Tuvo alguna reflexión originalísima. Él decía que sin la justicia no es posible los derechos humanos y abogaba porque en la Constitución Europea, que no fue respaldada por el pueblo de Europa, se recogiera la justicia como valor supremo del ordenamiento jurídico, exactamente igual que recoge, afortunadamente y felizmente, nuestra Constitución vigente. Sin justicia no es posible la protección de los derechos humanos fundamentales. Algunas veces añadíamos, y la caridad cristiana sin justicia también es falsa. El cristiano, y él defendía que los valores cristianos deberían constar, deberían acogerse en la Constitución Europea. Luego llegamos a la conclusión de que no era necesario, que el cristianismo no tiene por qué acogerse en ninguna constitución oficialmente. Algunas veces hacíamos una crítica de nuestra creencia religiosa, que por supuesto conservó hasta el último momento y felizmente conservo yo. Ahí andaban nuestras reflexiones entre Pastor Delgado y yo. Pero él añadía además que debería destacarse la verdad, la consecución de la verdad como un valor constitucional indeclinable. No, nunca había oído eso. Había que propiciar la búsqueda de la verdad. Y la justicia. Termino con esta reflexión porque los miembros de mi carrera, la carrera judicial española, nos quieren hacer creer que los jueces son absolutamente apolíticos, confundiendo que no pueden ser apolíticos, sino que lo que tienen que ser es apartidistas, que es todo lo contrario. Y él me decía, oye Eligio, ¿no decía Calamandrei, el gran procesalista italiano, que la sentencia es una decisión política? Yo decía, naturalmente, tienes razón, ¿para qué negarlo? No es lo mismo una sentencia aplicando el mismo derecho, no nos engañemos, de un juez que de otro juez sobre el mismo caso, porque probablemente comparten ideas políticas diferentes o ideas de otra naturaleza diferentes, y lógicamente eso se refleja en la sentencia que dictan. Él se resistía a no tener como meta la realización del ideal de la justicia, y termino con esto, porque me parece fundamental. Él decía, vamos a resignarnos como Kelsen a que la justicia no sea un ideal, una meta que debemos conquistar. Él murió creyendo en la justicia y creyendo en el ideal de la justicia. Me decía Alejandro Nieto, allá cuando se ponía el sol por allí, por el Mocanal, Eligio, no te engañes, el mundo es de los trepas y de los cínicos. Y luego hay un pedestal en la que están algunos hombres con dignidad. Yo estoy completamente seguro
y aspiro a que en ese pedestal me reciba Pastor Delgado. Muchas gracias.